Muy buenas tardes, chicos. Vamos a empezar la unidad 3. La unidad 3 tiene que ver con fuerzas. Las fuerzas. La expresión de fuerza es igual a ma. ¿Sí? Y cómo se comportan las fuerzas. ¿Qué nos importa saber de las fuerzas para poder estudiar la interacción entre ellas, ¿no? Entonces voy a empezar con una introducción histórica. Sí, bastante rapidita y después nos vamos a poner ya a hacer problemas. Entonces, primero vamos a empezar con una introducción histórica, como les dije. Aristóteles, sí, el rey de reyes, sí, el que inició todo lo del pensamiento. Bueno, él tenía unas ideas medias extrañas sobre el movimiento y él dijo que están divididas en dos cosas. Unas son naturales, el movimiento puede ser natural o puede ser un movimiento violento. Y lo natural estaba expresado en sus cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. ¿Sí? Pues que sabemos que los elementos, pues no son eso, ¿no? Sino la tabla periódica de elementos químicos. Entonces, y el violento, ¿sí? Pues era cuando tú aplicabas un esfuerzo, imponías algo y generabas una fuerza no natural. Como por ejemplo, tú querías lanzar un arco, discúlpenme, una flecha, y hacías un esfuerzo. Pero la flecha se caía porque estaba hecha de tierra, ¿sí? De un árbol. Entonces cualquier esfuerzo que tú hicieras tendía a regresar a su propio elemento donde nació. En este caso, un árbol de la tierra, y por eso se caía. Entonces, basado en ese tipo de interacciones y de pensamientos, ellos empezaron a definir los movimientos naturales y violentos. Él especificó, no creo que fueran definitivas. Bueno, la gente no le hizo caso y lo tomó como definitivas y se mantuvo hasta la Edad Media. O sea, estamos hablando antes de Cristo. 322 el momento de su muerte antes de Cristo. Perdón, antes de Cristo. Antes de nuestra era. Y se mantuvo hasta el siglo XV, que duró la maldita Edad Media asquerosa de 5 siglos. ¿Sí? Entonces, se mantuvo todo eso. ¿Por qué se mantuvo? Pues porque para la iglesia era bien bonito tener un movimiento natural, un movimiento violento, un movimiento divino, uno que no lo es, etcétera. Entonces fue muy importante. No hablaré sobre las condiciones sociales políticas de la época, pero son los peores capítulos de la historia, es el medieval. Entonces, eh, historia del movimiento. Después sigue Copérnico. Mira, hasta el siglo XV, ¿sí? Hasta el siglo XV que nació él. Dice, la manera más fácil de explicar el movimiento de los cuerpos celestes es asumiendo que todos giramos respecto al Sol. Eso lo concluyó Copérnico. ¿Cómo lo concluyó? Pues bueno, pues él estudió, fue muy bueno, quiso entender los movimientos de las constelaciones, de las estrellas, y había cosas que no cuadraban. ¿Por qué no cuadraban? Porque la iglesia te decía que todo gira en torno a la creación de Dios, que es la tierra, ¿sí? Que pues, que era la tierra. Que antes pensaba que era plana, después ya se obtuvo que era redonda, etcétera. Entonces, pero como es la creación de Dios, es la creación del Génesis, todo ese show, bueno, pues es el centro del universo, ¿no? Y él dijo, híjole, es que no cuadra en los movimientos de las estrellas si yo tomo que sea el centro. Pero si yo hago que todo gire respecto al Sol, sí cuadra. Y se dio cuenta que nosotros, la, entre comillas, creación, no era el centro, sino giraba en torno al verdadero centro de un sistema que era el Sol. El Sol era el centro. Entonces lo concluyó y no lo publicó por dos razones. Miedo a la persecución. Ataque. O sea, si tú decías algo de la iglesia te mataba. Así de simple. ¿Sí? O sea, represión a un nivel que tú no te imaginas. Si no, pregúntale a todas las brujas mujeres quemadas en la Inquisición. Entonces, dudas de reconciliar que la Tierra se mueve. Entonces, lo concluyó y no lo publicó porque tenía miedo a la persecución y porque no podía entender él en su mente
que la Tierra se movía y él no podía sentirlo. Porque pónganse en contexto del siglo XV, la velocidad más grande era la de una carreta, impulsada por caballos. No había sentimiento de velocidades como la conocemos ahorita, como el carro, los aviones. O sea, su, su percepción de velocidad era algo lentísimo. O sea, él no entendía de que, oye, si nos movemos tan rápido como hice mis cálculos, ¿por qué no sale? ¿Por qué no lo siento? ¿Sí? No lo entendía. Pero igual lo publicó el día de su muerte, un día antes de su muerte, el 24 de mayo de 1543. Entonces, él fallece y se publica su obra porque sus amigos, colegas, lo impulsaron a hacerlo. Después, debido a sus publicaciones, llega el rebelde de rebeldes, el hombre de hombres, Galileo Galilei, el siglo XVI y el XVII, dijo: yo apruebo a Copérnico. Copérnico tenía razón. Desacredito a Aristóteles y desafío por completo a la Iglesia y al orden establecido que se ve de la ciencia. Y dice una sola frase: una piedra con el doble de peso de otra no cae con el doble de su rapidez. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Él dijo dos cosas. ¿Sí? Una, independientemente de que giremos alrededor del Sol y no gira alrededor de nosotros, lo que es el punto, como nosotros queremos entender el movimiento, tenía que desacreditar también a Aristóteles que el movimiento natural y no natural no existía, ¿ok? Porque ellos decían, si yo lanzo una piedra que pesa el doble que otra, cae con el doble de rapidez, porque como las tierras son del elemento tierra, pues van a caer, pero si eres mucho elemento que no está en su lugar de origen, pues vas a caer más rápido. Esa era una conclusión. No suena tan mal, o sea, suena como que un pensamiento primitivamente lógico para su época, o sea, está bien. Porque Aristóteles decía, para que un objeto se mueva ocupa constantes tirones o esfuerzos. O sea, si yo quiero lanzar una flecha, la lanzo. Si se cae, la tengo que volver a lanzar. Si se cae, la tengo que volver a lanzar. Sí, para que se mueva. Y Galileo dijo, no, estás equivocado. Tu visión era muy corta. Para que un objeto se mueva, no ocupa no tener nada. Ah, caray, ¿qué demonios está pasando aquí? Bueno, Aristóteles está bien, pero está mal. Y Galileo lo único que puede hacer es estar bien. ¿A qué me refiero? Miren, Galileo lo que encontró, eh, Galileo lo que encontró fue las explicaciones del movimiento a nivel universo. Aristóteles lo que encontró fue un entendimiento sencillo de las interacciones de los movimientos a nivel planeta. ¿Ok? Entonces, ahí va. Vamos a empezar a ver lo que dice Galileo. Mira, para que un objeto se mueva no ocupa tener nada. Imagínate que estás en el espacio. En el espacio no hay nada. Hay momentos en que no hay materia, está completamente vacío. Y si yo te empujo, ¡pum!, en el espacio, nada te va a detener. Vas a seguir moviéndote. Nada te va a detener. A menos de que de repente te acerques a un planeta lo suficiente para que el campo gravitacional del planeta te empiece a absorber y empieces a caer a ese planeta y te mueras. O quedes orbitando alrededor del planeta como una luna, ¿no? Entonces, para que un objeto se mueva no ocupa nada, no ocupa otras fuerzas. Si no hay ninguna otra fuerza, pues el objeto se puede mover infinitamente. ¿Sí? Su pensamiento era a través del universo. Aristóteles no podía pensar en el universo.
¿Me explico? Él nomás pensaba en la Tierra. Y había fenómenos que no se podían explicar con sus ideas. ¿Y por qué cuando yo freno una carreta me voy para enfrente? Y tengo que presionarme hacia atrás para no irme para el frente. Había ahí problemillas que generaban sus ideas que no cuadraban matemáticamente, ¿sí? Entonces, pero en sí digamos que estaba bien, pero para niveles universales y de ciencia estricta como la conocemos, pues no vale. Galileo es el correcto. Entonces Galileo decía, a ver, imagínate que yo tengo aquí una posición inicial y dejo soltar una pelotita y llega otra vez a su posición final, que es la misma altura. Tienen ambas la misma pendiente, ¿sí? Bueno. ¿Qué tal si ahora sí cambia la pendiente? Híjole, como quiera llega. Bueno, ¿qué tal si ahora la pendiente la hago más chiquita? La extiendo más. Acuerden. Bueno, ¿qué tal si ahora ya no tiene pendiente? ¿Hasta dónde va a empezar a rodar? Y él fue el que empezó con objetos completamente lijados, lisos, casi sin fricción, y se dio cuenta que pues la pelota, si se frenaba aquí, era por la fricción de esto y por la acción de la fuerza de la gravedad que se detenía. Pero él dijo, bueno, si le quito la fuerza de gravedad y hago que esté girando constantemente y le quito la fuerza de la fricción, ¿dónde estará la posición final? Entonces él entendió, si la pendiente está para abajo, así como aquí, ¡fum! Aumenta la rapidez. Si la pendiente está de subida, disminuye la rapidez. Él se empezó a dar cuenta de detalles así. Y por eso cuando la pendiente es positiva, cuando la pendiente es negativa, pues de ahí es donde sacamos la pendiente de delta y entre delta x de Galileo. Y sin pendiente cambia, cambiará la rapidez si no tiene aceleración, porque la aceleración es la pendiente. Porque ¿por qué acelera aquí? Pues porque tiene una pendiente de esta manera. La pendiente es la aceleración, es lo que la acelera. Oye, la pendiente ahora está de esta manera. Pues la pendiente es la desaceleración, por eso se frena. ¿Sí? Acelera, desacelera. Si no tiene ninguna de las dos, ¿cambia la rapidez? No cambia, porque no hay pendiente a un objeto que no hay ninguna otra fuerza más que la de la gravedad. Entonces, si no hay pendiente, pues no cambia su estado, ¿sí? Él dijo muchas cosas así, hizo muchos estudios así y empezó a comprobar que si tú dejas caer un objeto, aunque pese el doble, y tú dejas caer una pluma, lo que sea, lo dejas caer, deben de caer al mismo tiempo, no importa si es un martillo, si es un bloque de concreto, deben de caer al mismo tiempo. Y todos decían, Galileo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo van a caer al mismo tiempo una hoja de papel? Que una hoja, que un martillo, o sea, ¿qué estás hablando? No van a caer jamás al mismo tiempo, porque el otro tiene mayor peso, ¿no? Como solemos decir. Y decía, sí, porque estamos dentro de un planeta, pero no afuera. Afuera deben de caer al mismo tiempo. Entonces, él empezó a desarrollar sus pensamientos y su matemática, no basados en cómo yo siento las cosas dentro de mi planeta, sino porque él decía, lo que pasa en el planeta es un caso específico de lo que pasa fuera en el universo. Entonces yo voy a desarrollar las cosas de manera general como suceden en el universo y ya después va a ser un caso particular lo que sucede en este planeta. Y esa aproximación fue la genialidad que le hizo descubrir eso, que a su vez fundamentó los pensamientos de el verdadero de los verdaderos, el que trajo la verdad a la humanidad, el grande de los más grandes genios que han existido, Isaac Newton. Él, solo él, porque no tenía nada que hacer en una cuarentena, igual que la nuestra,
pero creo que estaba sucediendo la peste negra. O no me acuerdo qué peste estaba sucediendo, pero una cuarentena en un par de meses para ayudarle a un amigo que tenía un problema con movimiento de los astros, desarrolló el cálculo. Y con cálculo me refiero todo el cálculo. Cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo de varias variables, cálculo vectorial. Newton hizo todo, todo. Él lo hizo en un par de meses. Todo un personaje. Y lo publicó en el siglo XVII en su libro Filosofía Natural, el principio de la matemática. Principia matemática, como se le conoce. Entonces, a través de Newton, eh, ya nosotros podríamos entender un poquito más del movimiento. Porque él hizo las tres leyes de Newton, que le solemos decir que no son leyes. Yo ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, eso fue un mini introducción de la historia. ¿Y qué nos dice la primera ley de Newton? Todo está en función de lo que dijo Galileo. Pónganse bien pendientes de eso. Chécate. Aristóteles, se ocupa un esfuerzo por el movimiento continuo. Galileo, no ocupas nada. De hecho, ocupas estar vacío, como en el espacio, para que el movimiento sea perpetuo. Entonces, esto es lo importante. Todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él. Bueno, yo te dije que si me muevo en el espacio y alguien me empuja, me voy a seguir moviendo infinitamente a menos de que una fuerza gravitacional o una fuerza mecánica como que me golpee un asteroide me quite de mi rumbo. Pero si nadie me empuja, nunca me voy a mover. Nunca. Ni para la izquierda, ni para la derecha, ni arriba, ni abajo. Nunca me voy a mover. Entonces, la palabra correcta, la palabra clave, continua. Todo objeto le gusta mantener el estado en el que está, reposo de movimiento, a menos que alguien le diga lo contrario. Entonces, regresando al planeta Tierra, tú quieres mover un carro porque se apagó y no puede prenderse ya. No, hombre, hay que moverlo aquí al lado hacia la banqueta para que no obstruya el movimiento de los carros. Ok, te cuesta empezar a moverlo, ¿me explico? Su estado es de reposo. Te cuesta empezar a mover ese carro. Ya que agarra movimiento, ¡fum! Te vas como si nada, ¿sí? Pero empezar a mover el carro requiere mucho esfuerzo, más que cuando ya está en movimiento. ¿Por qué? Porque los objetos se resisten al cambio de su estado a su estado, sea de movimiento o sea de reposo. En este caso el estado del reposo no quería moverse, después se empezó a mover y como ya está en el estado de movimiento, pues es bien fácil mantener su estado de movimiento. ¿Cuál sería cambiar su estado de movimiento? Pues imagínate que tú te pones enfrente del carro, pones tus manos y lo empiezas a frenar. Te va a costar un chorro, ¿sí? Cambiar el estado. Nomás hay dos estados, reposo o movimiento. Si tú quieres cambiar el estado de uno al otro, te cuesta. ¿Cuánto te cuesta? La medida de lo que te cuesta se llama inercia. Ese objeto tiene mucha inercia. Te va a costar mucho, 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 mucho mover algo. Es porque tiene mucha inercia. No te va a costar, ¿te cuesta mantener el carro sin moverse? No, pues nomás te pones al lado de él y mira, no se mueve. No me cuesta mantener su estado. Cuando el carro está moviendo y ya los cinco cabrones están empujando el carro, ¿les cuesta mucho a cada uno empujarlo? Pues realmente no. Pueden empujarlo toda una calle sin el mismo esfuerzo que les costó al principio. Mantener el estado no es complicado.
cambiarlo sí. Ese costo, ese cobro entre un estado y otro, se le llama inercia. ¿Ok? Y los cambios obviamente son producidos por una fuerza, ¿sí? Tirón o empuje, como se le quieran llamar a través de la historia. Hay fuerzas gravitacionales, eléctricas, magnéticas, la fuerza muscular, la que tú gustes, quieres y mandes. Entonces, la fuerza es un escalar o un vector. Pues definitivamente es un vector porque tiene una dirección que se impulsa a la cual se pone la fuerza, ¿sí? Entonces, la fuerza es un vector, eso hay que recordarlo. Y esas son las unidades de una fuerza, ¿sí? Las unidades de una fuerza son newtons y un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de las fuerzas, newtons. Entonces, bien, si yo empujo algo y ese algo se mueve, tuvo un cambio de velocidad, de cero de velocidad a algo de velocidad, es porque sufrió una aceleración. Entonces, cuando una fuerza se aplica y resulta en un movimiento, lo que otorga la fuerza es una aceleración. ¿Ok? No lo olviden. Entonces, eh, ¿qué es una fuerza? Te pongo una definición de Wikipedia. Magnitud vectorial que mide la razón de cambio del momento lineal de un cuerpo en un sistema físico. Híjole, pues que es un momento lineal, ¿no? O sea, te la bañaste. Todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento. No te confundas, no es un esfuerzo, no es una energía, ¿sí? Estas palabras ya en la actualidad significan otras cosas. Vamos a quedarnos con la definición 2, que es la más sencilla. Todo agente capaz de modificar qué tanto te mueves, ¿sí? Eso será una fuerza. Entonces viene aquí este objeto con una fuerza y se la transmite a alguien más. Pero él perdió toda su fuerza, ¿sí? Toda su aceleración. Entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, actúan muchas fuerzas sobre un cuerpo? Imagínate que sigo flotando en el espacio, después me jale la fuerza gravitacional de un asteroide, después hay una luna no tan lejos, está bastante grande, también me está jalando, y luego estoy sintiendo la perturbación de un campo electromagnético que me está afectando ahí a algo. ¿Qué es? ¿Qué va a pasar con tanta fuerza? Bueno, pues hay una fuerza neta, ¿sí? Oye, que me están jalando para la derecha. Oye, me están jalando para la izquierda. Pues esas fuerzas se restan, ¿sí? Esas fuerzas se restan. Entonces, oye, me están jalando para la derecha y luego aparte me están volviendo a jalar con más fuerza a alguien más para la derecha. Pues evidentemente se suman, ¿sí? Entonces, esto es muy entendido. Si yo aplico dos fuerzas de 5 newtons jalando al mismo lado, es como la fuerza total son 10 newtons. Si yo jalo para la derecha 5 newtons y a la izquierda otros 5, pues no se va a mover. La fuerza resultante es 0 newtons. Si yo le quiero jalar con una fuerza de 5 newtons, pero no sé, un caballo jala con 10 newtons, bueno, pues aquí le quito 5 newtons y nomás se mueven 5 para la derecha, ¿sí? Las fuerzas cuando hay varias se suman o restan. Eso se llama el principio de superposición, que va a ser la manera en que vamos a resolver todo. Hay tres fuerzas en esta y están generando una aceleración en una cajita. Ah, bueno, pues sumamos las tres fuerzas y a ver qué pasa, ¿sí? El principio de superposición me dice la fuerza total o neta sobre un objeto debido a dos o más objetos es dada por la suma de sus movimientos individuales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La fuerza total o neta sobre un cuerpo y ese cuerpo está siendo afectado por dos o más cuerpos
está dada por la suma de sus movimientos individuales. O sea, imagínate que me pegan en la panza, o es un objeto, me pegan en la panza con un objeto que es un puño de alguien y otro puño de alguien más y todos están afectando mi panza. Pues ¿cuál es la fuerza total? Pues la suma de las dos, ¿sí? La suma de sus movimientos individuales. Entonces, es fácil de entender el principio de superposición. Las cosas se suman. Oye, ¿qué pasa? Sumo todo lo que sucede en X y sumo todo lo que pasa en Y. ¿Sí? Sumas o restas vectoriales. Eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿pero qué pasa cuando sumo todo y la respuesta es igual a cero? No sumo la fuerza 1, luego sumo la fuerza 2 y sumo la fuerza 3. Y oye, caray, no me sale como que 5 newtons o 10. ¿Me sale cero? Eso es que está en equilibrio. Cuando un objeto no se mueve, es que está en equilibrio. Esa es la definición de equilibrio. Cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, eso es importantísimo para que lo anotes. Cuando la suma de todas las fuerzas que afectan a un objeto es igual a cero, el objeto está en equilibrio. Aquí nadie se va a morir de esas personas que están pintando, si eso está a mucha altura. La fuerza de la placa, donde están parados, hacia abajo, por la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional de cada uno de ellos no es igual que la fuerza que aplican estos cables que los sujetan. Y como la fuerza es igual a cero, no se caen. Así de simple. El libro tiene un peso, ¿no? Y quiere ir hacia el centro de la Tierra por la gravedad. Pero la mesa ejerce una fuerza hacia arriba, ¿sí? Si no estuviera la mesa, pues sí caería, ¿verdad? Pero no, la mesa ejerce una resistencia y va para arriba. ¿Se está moviendo este libro? ¿Se está cayendo este libro? No, pues está en equilibrio. Entonces, el equilibrio es cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y hay tres tipos de equilibrio. Estable, el cual que puede regresar a su equilibrio cuando es perturbado. El inestable, ¿sí? Que cuando se quita su equilibrio no puede regresar a él. Y el indiferente, aquel que no le importa nada, ¿sí? Los tres tipos de equilibrios para que lo sepan. También hay muchos tipos de equilibrios no mecánicos, ¿ok? Como el termodinámico, el químico, el económico, lo que tú quieras, ¿no? Pero estamos hablando de equilibrios mecánicos. Entonces, ¿puede haber equilibrio en el movimiento? Sí. Fíjate que algo se está moviendo, ¿sí? Algo se está moviendo. Y no... y le están afectando muchas cosas, muchas cosas. Pero también otras cosas lo están impulsando. Sumas todo eso y es igual a cero. ¿Cumple la condición de equilibrio? ¿Que la suma de todas sus fuerzas es igual a cero? Sí. Aunque se esté moviendo, sí, está en equilibrio. Eso se llama equilibrio dinámico. El equilibrio es un estado donde no hay cambio, no que está estático. Sí. Para que modifiques tu idea de equilibrio. Hemos llegado a la duda de Copérnico. Decía Copérnico. A ver. Está el pájaro viendo el gusano que se va a comer. Y vamos a suponer que Copérnico calculó la velocidad con la que la Tierra se mueve alrededor del Sol, 30 kilómetros por segundo. Como el pájaro está en el árbol y el árbol está en la Tierra y la Tierra es el planeta, pues él y el gusano se están moviendo a 30 kilómetros. Todos. Pero ¿qué pasa cuando el pájaro se, se suelta de la rama? Si está en movimiento,
¿Por qué no se está moviendo todo? ¿Por qué no se está moviendo todo? Si el pájaro deja la Tierra y la Tierra está moviéndose a 30 kilómetros por hora, digo 30 kilómetros por segundo, suelta la ramita y empieza a volar para agarrar el gusano, ¿por qué el gusano no se mueve en friega 30 kilómetros cada segundo si la Tierra se está moviendo? Y como quiera, lo alcanza. Esa era su duda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no entendía la inercia. Él no entendía lo que tú entiendes. En un problema anterior yo te dije, si te lanzas de un coche en movimiento a 37 metros, digo, con una velocidad de 37 metros sobre segundo, tú vas a empezar a rodar o te vas a estampar. El punto es que si tú saltas o sales del carro a una velocidad, vas a estar con esa velocidad. Si tú vas en el tren, en el metro, y de repente frena, tú te vas a ir para adelante. ¿Por qué? Porque tú traes esa velocidad. Entonces, Newton, Copérnico no puede entenderlo. Que todos nosotros nos estamos moviendo. Todos en el planeta nos estamos moviendo. Todos nos estamos moviendo. Sí. Estas preguntas son para que las estés pensando muy, muy bien y que tú las puedas resolver, porque eso es una duda de siglos atrás. Ya no te debe tener duda, ¿no? Porque ya eres una super evolución del hombre, ¿no? Del ser humano. Eh, entonces, ¿por qué el pájaro sí puede tomar su gusano? Pues porque él sale con también 30 kilómetros por segundo, pero aparte le agrega más porque vuela y pesca al gusanito. Porque cuando estoy en un avión que está avanzando en el eje X, está avanzando así, y yo lanzo una moneda, ¿por qué si estoy avanzando no me cae la moneda en la cara? Si yo estoy avanzando con el avión. O sea, yo quiero, así hago un volado, estoy haciendo un volado en el avión, ¡plem! Y me va a caer en la mano, ¿no? No, no te cae en la cara. A menos de que seas pésimo tirando, ¿verdad? Pero si tú quieres que se vaya para arriba y caiga para abajo, oye, pues no te va a caer en la cara. No es como que tú digas, ah, me estoy moviendo en X y pum, me va a pegar en la cara con la moneda. No, te cae otra vez en la mano. La fuerza que tú le aplicaste a la moneda, ¿está en Y o en X? En Y. Y se mueve para arriba. ¿Están así? ¿Hay una fuerza que le diga que se mueve en X? No. Entonces nunca se va a mover. ¿Pero qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me cae en la cara? Bueno, eso es la inercia. Es lo mismo que te pasa porque tú dices, pues la Tierra está en movimiento y no te pegas, porque si te pegarías en el avión. La moneda se está moviendo a lo como se está moviendo el avión y tú también te estás moviendo como se está moviendo el avión. Todos están avanzando, por eso no te cae en la cara, ¿sí? Estar en un avión o estar en la Tierra es lo mismo, todo está en movimiento. Tienes que repasar muy bien el concepto de inercia porque va a ser importante y te puedo hacer preguntas de ella. Entonces, esto es importante. Entonces, ¿cuál es la primera ley? ¿Cuál es la segunda ley? ¿Y cuál es la tercera ley? Ahí te va. Primero, primera ley. Todo mantiene su estado, movimiento de reposo, a menos que otra fuerza le diga lo contrario. Esa es la primera ley de Newton, pero eso se le conoce como el principio de la inercia.
lo apuntas. La segunda ley no es una ley, es una descripción matemática de la fuerza. Fuerza es igual a ma, ¿ok? Lo apuntas, fuerza es igual a ma. La tercera ley no la vamos a ver hasta que veamos otros problemas, ¿sí? Entonces, la inercia, ¿qué era? Característica de la materia que se resiste al cambio de estado. Masa, medida de la inercia. Ah, caray, si yo quiero mover un carro, igual porque se quedó parado y lo intento mover, tiene mucha inercia porque pues, son carros, o sea, pesa bastante, ¿no? Si yo intento mover un carrito de Hot Wheels en su estado de reposo a movimiento, ¿me cuesta? No. Si yo quiero mover una piedra gigante de mi tamaño, me va a costar bastante empezar a moverla. Y si ya está en movimiento, me va a costar, si no es que mi vida, querer detenerla. Mientras mayor sea su masa, mayor es su inercia. La masa es una medida de la inercia. La masa es una medida de la resistencia al cambio. Nosotros vamos a quedar con la primera y la segunda ley. La descripción matemática de la fuerza. Fuerza igual a ma, masa por aceleración. La masa se resiste a ser acelerada, a cambiar de estado, pero la fuerza cuando es aplicada y se aplica bien, tiene una velocidad y cambia de posición. Para que cambie de velocidad de cero a algo, tiene que haber una aceleración. Fuerza es igual a ma. Lo apuntan ahí muy bien. Esta introducción nos va a ayudar a resolver los problemas que siguen. Entonces, por favor, tenerla en cuenta. La única fórmula que vamos a manejar, fuerza es igual a ma y sus expresiones vectoriales o de magnitudes. Y es todo lo que vamos a ocupar para la siguiente unidad y les subiré unos problemas. Nos vemos, muchachos.